Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el 23 de agosto hasta el 18 de septiembre se registraron en el país 3.085 incendios forestales que ocasionaron la pérdida de 35.607 hectáreas de cobertura vegetal. Los incendios dejaron además 11 heridos, 227 damnificados, casi 4.000 animales afectados y 44.742 animales muertos. Se han quemado 356 kilómetros cuadrados. Para tener una referencia clara, Quito, por ejemplo, tiene 372 kilómetros cuadrados de superficie. Guayaquil, 344 kilómetros. Cuenca, 67. Entonces, podríamos decir que se ha quemado el equivalente a casi todo el territorio de Quito, a todo el territorio de Guayaquil, y a 6 veces el tamaño de Cuenca. Es sin duda una catástrofe. ¿Y qué es lo que se debe hacer ahora? Lo vamos a analizar con el biólogo Robert Hoster, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, colaborador de las más prestigiosas agencias medioambientales y de conservación del mundo. Buenos días, Robert, a Contacto Directo. Muy buenos días. Robert, ¿lo sucedido en Ecuador es lo suficientemente grave como para que se lo considere una catástrofe ecológica? Pues yo sí consideraría así, o sea, si nos va una superficie tan grande, eso sí, evidentemente afecta la flora, la fauna, pero también los suelos, la provisión de agua, el poquito agua que nos queda, se impacta fuertemente con esto. Pero también hay que considerar que son muy diferentes tipos de ecosistemas, diferentes terrenos. Son terrenos agrícolas, bosques nativos, bosques plantados, los páramos. Entonces, cada uno tiene su impacto diferenciado. Entonces, en conjunto sí es un desastre, pero en algunas partes es aún más desastroso que en otras partes. ¿Cómo tabulan los especialistas como usted una catástrofe ecológica? ¿En qué momento se dice esto ya se lo puede considerar de esta manera? No hay como un límite exacto en que decir que pasamos a un poco de pérdida a un catástrofe. Lo que sí podemos decir cuando lo hemos pasado, y definitivamente en este momento lo hemos pasado, no solamente por el impacto directo de esos incendios, pero en la época que está pasando. Aquí alrededor de Quito, pero también en las zonas secas de la costa estamos viendo cómo estos incendios están afectando a los pocos bosques secos que nos quedan en los valles interandinos, en la costa, pero también en los páramos, en la zona alta andina, donde por casualidad he dedicado mucho de mis estudios, cómo esto está afectando el área de provisión de agua a la propia capital del país. Entonces, justamente en estas áreas está donde están actualmente los incendios, por el Pichincha y también en la Cordillera Oriental. Entonces, no solamente es el impacto directo de estos incendios, que es más que en los últimos años ha ocurrido, pero encima el efecto que viene después de la provisión de agua que está siendo afectado por estos incendios que pasan ahora y que toman mucho tiempo en la recuperación, que requiere extra esfuerzos, extras recursos, extra actividades para poder conservar estas zonas para que tengan una recuperación lo más pronto posible, pero tomando el tiempo que necesita el ecosistema. Antes de ir a ese aspecto, al de la recuperación, yo quiero consultarle, Robert, si se puede presumir que todos los incendios forestales han sido provocados por el hombre o existen otras razones, no sé, el cambio climático. Es una combinación. Definitivamente lo que se estima es 90-95% son provocados por personas. Es un accidente, una quema accidental, una quema de una basura en una finquita que se les va a la mano. También son quemas a veces provocadas por una tradición de uso de la tierra, de hacer pequeños quemas para que las cenizas forman una especie de fertilizante, pero esas son prácticas que hoy en día
día ya no se puede aplicar porque se les va el incendio y se queman muchas áreas. Y definitivamente hay también algunos pirómanos que les gusta hacer daño. Quemas naturales son muy poco posibles porque significaría de un rayo seco, como se llama, como hay un rayo eléctrico que se va cuando no está lloviendo. Eso sí está pasando de vez en cuando, y el incendio de hace unas semanas en el Pichincha parece que fue un asunto así, pero normalmente son provocados por las personas y hay evidencia en esto. El cambio climático hace que hay estas estaciones más pronunciadas como estamos viviendo ahora. En los años pasados, la época seca era más bien un poquito lluvioso, no era tan seco que normal. Y este año es más seco que lo normal. Y eso es lo malo, de lo impredecible del cambio climático. Cada vez las estaciones, la conducta de las estaciones es más irregular y tenemos que estar acostumbrados en que una época seca puede ser tan prolongado y tan caliente como lo tenemos ahora. Entonces, la acción de las personas inescrupulosas o accidentales coincide con un mayor efecto de cambio climático, haciendo que estos incendios se extienden más y que tengan más efecto. Robert, ¿y cuáles son las consecuencias reales de estos incendios? Los efectos inmediatos pues se observan a simple vista, pero en lo de fondo, ¿qué pasa con esos territorios y qué pasa con las zonas circundantes, con la gente que vive cerca, con la gente que vive lejos? Bueno, el primer efecto ustedes ya dijeron en el inicio, el efecto directo a los pajonales del páramo, a los bosques secos, a los poquitos ecosistemas naturales que nos quedan cerca de las grandes ciudades donde la mayoría de los incendios pasan. El segundo impacto directo es la gente, normalmente la gente rural pobre que vive cerca de estos incendios, o aquí en el Panecillo que pasó la semana pasada, donde hay barrios marginales que están muy cerca de los incendios. Esta gente puede perder sus pertenencias y también afectación directa de salud. Pero los efectos indirectos son más grandes y hay que verlos en una situación más amplia de degradación ambiental que tenemos. O sea, por la deforestación, por la degradación de los ecosistemas naturales, de los páramos, de los humedales, ya tenemos poco que nos queda. Y esos ecosistemas son tan importantes para proteger nuestras quebradas, los ríos, las fuentes de agua, pero también simplemente las áreas de recreación donde podemos ir el fin de semana. Esto ya se está perdiendo. Si encima los incendios los afectan, estamos en una situación peor. Y estos incendios también son parte de esta gestión ambiental general. ¿Por qué? Por tener mucho, por ejemplo, especies invasivas que están llenando las quebradas con una cierta especie de combustible, por tener otras actividades agrícolas cerca de los ecosistemas naturales, hay más probabilidad que los incendios se extiendan más rápido. Eso encima del cambio climático hace que nos perdemos la biodiversidad, perdemos los ecosistemas naturales, perdemos las áreas de recreación de la gente y más que todo perdemos las fuentes de agua que tenemos tan urgentes para este país. ¿Cuánto tiempo toma la recuperación de esos territorios, la reconstrucción de esos ecosistemas, si hubiera pues la decisión en firme para hacerlo? Listo, esas son dos situaciones. Primero, la recuperación de los ecosistemas depende también del tipo de ecosistema. Un área de pajonal de alta montaña, cuando se incendia, eso está dominado por las pajas, por las gramíneas. Cuando se incendia pasa medio rápido y vuelven a rebrotar estas gramíneas, estas pajas, relativamente rápido. Sin embargo, demora como unos 10 años antes de que podemos tener la cobertura completa del suelo y la altitud de la vegetación que necesita para proteger el suelo. Sin embargo, con esos incendios tampoco se recupera en total. Faltan algunas especies de arbustos y algunas especies de hierbas que nunca más volverán. Un bosque seco, o sea, los bosques secos nativos, que son los bosques naturales alrededor de Quito, pueden demorar hasta décadas hasta volver a tener algunos árboles del tamaño que se
se necesitan, porque necesitan como varias décadas de desarrollar estos árboles. Esto, sin embargo, es cuando no se hace nada. Y en cierto momento, aunque suena paradójico, es a veces mejor no hacer nada. Propiamente yo digo que en los pajonales en la alta montaña es muchas veces la estrategia más propicia es dejar el ecosistema recuperar de por sí, no ir allí a plantar árboles o algo donde no está debido, no ir a de pronto intervenir con plantar otras cosas cuando es difícil. Hay otras formas de restauración, mantenerlo en conservación, no intervenir directamente, proteger la zona, hacer una buena gestión con las poblaciones que viven allá. Mientras que los bosques de la zona de intraandina, estos sí necesitan una intervención, pero igual después de unos 3-4 años recién se puede analizar qué es lo que regenera naturalmente y qué es lo que falta, donde hay que producir estas especies nativas, trabajar con las comunidades alrededor para que se puede restaurar de una forma inteligente con especies de la zona, con buena colaboración de la población que beneficie de esto y también con una ciencia de restauración que es necesario para guiar, monitorear esta reforestación o restauración ecológica, como lo llamamos. Si hacemos eso, podemos acelerar esta recuperación natural, esta regeneración natural, y podemos tener nuevamente un bosque seco en buen estado en unos, digamos, 20 años, que ya es rápido. Pero como ya está diciendo, esas son otra vez actividades que podemos empezar ahora y lo tenemos que hacer como sociedad, con las comunidades rurales, con las autoridades, con las universidades, y los frutos de esto recién lo ven nuestros hijos, ojalá. Robert, el gobierno emitió un decreto en el que dispone que se activen y que se implementen programas y brigadas para atender, recuperar y restaurar la flora y fauna afectada por los incendios. ¿Cuáles son esos primeros pasos que se deben dar pues para implementar aquello? Listo, muchas gracias por esta pregunta porque es muy importante. El primer paso sigue siendo asegurar que no haya más incendios, o sea, todavía no hemos pasado de época de los incendios, todavía estamos en una sequía en todas partes. Entonces, el primer paso sería gestión de incendios, o sea, evitar que haya incendios, concientización a la población y tener medidas de prevención y de control. El primero para la recuperación o la restauración es entender muy bien primero qué es el impacto que se ha dado a los incendios en los diferentes ecosistemas, tanto los naturales como los agrícolas. Segundo, crear estrategias en conjunto con los propietarios o con las comunidades que están cerca de estos ecosistemas, de cómo trabajar en la restauración, qué son los beneficios que se da, qué son las técnicas que se puede aplicar, donde confiar en la recuperación natural del ecosistema es lo básico, y el restaurador, o sea, la comunidad con la sociedad y los académicos, tenemos que acompañarle, tratar de acelerar esto con la plantación de algunas especies adecuadas para el lugar. Mil gracias, Robert Hoster. El tiempo lamentablemente no nos permite continuar profundizando en este tema, pero habrá nuevas oportunidades. Le quiero agradecer a Robert Hoster, profesor universitario, asesor medioambiental internacional, quien ha estado esta mañana en los estudios de la capital en contacto directo. Muchas gracias y un gusto grande.